importante, pero lo vamos a enfocar, a lo que va a ser los esfuerzos y cargas permisibles, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando ahora. ¿A qué se refieren los esfuerzos y las cargas permisibles? Se refieren a lo que es la determinación de las resistencias que van a transmitir cada uno de los elementos. Entonces, vamos a ver que una estructura, nosotros ya sabemos que es la unión de varios elementos que tienen la capacidad de poder soportar cargas. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Vamos a hablar de lo que se conoce como los factores de seguridad. ¿Qué son esos factores de seguridad? Los factores son la resistencia verdadera de una estructura debe de sobrepasar la resistencia que se requiere, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros acá en nuestro país, cuando hablamos de factores de seguridad, usamos de 1 a 5 más o menos, ¿verdad? Factores de 1 a 5. El factor de seguridad de 1 es el factor de seguridad mínimo. De hecho, nosotros no deberíamos de diseñar con ese factor de 1. Porque el factor de seguridad de 1 es como cuando nosotros tenemos una emergencia y necesitamos realizar un diseño y ese diseño tiene que cumplir con las exigencias de hoy en día. Por ejemplo, digamos que usted lo busca para que haga el diseño, digamos, de una carretera, ¿verdad? Y esa carretera, si nosotros nos ponemos a evaluarla hoy en día, puede ser que usted diga, bueno, esta carretera es de tráfico medio y aproximadamente, digamos que usted se ponga a contar un día cualquiera cuántos vehículos pasan por ahí y digamos que nosotros contamos mañana 1000 vehículos, vaya, por decirlo así, ¿verdad? Y que usted diga, voy a diseñar para la carretera que tenga una capacidad para la cual va a pasar, digamos, 1000 vehículos. Cuando la carretera se construye y empieza a funcionar, probablemente ya ni siquiera tenga la capacidad de 1000 vehículos. Una vez que ya usted pavimentó la carretera, después la gente va a decir, bueno, tirémonos por la carretera nueva. Entonces ya no van a haber 1000 vehículos que van a pasar por ahí. Probablemente sea incluso mucho más, ¿verdad? Capaz que hasta el doble de vehículos. Y dentro de 5 años, usted se va a dar cuenta tal vez que la capacidad de esa carretera también ya no es la misma. Van a pasar muchísimos más vehículos que pasaban cuando usted la diseñó. Entonces, el factor de seguridad de 1 es algo parecido a eso. Es como cuando ocurre una emergencia y usted no tiene tiempo de hacer muchas evaluaciones y usted dice, necesito cubrir con esta emergencia. Y de repente viene y construye tal vez para el presente, ¿verdad? Construye pensando en que necesitamos solucionar ese problema. Entonces el factor de seguridad de 1 es el factor mínimo. No deberíamos nosotros de diseñar así, ¿verdad? Se supone que usted va a diseñar más bien a partir de 1 en adelante. ¿Qué significa? Por ejemplo, si usted dice, voy a diseñar con un factor de seguridad de 2, el factor de seguridad de 2 le está dando a usted prácticamente el doble de confianza, ¿verdad?, a lo que va a ser su proyecto. Eso quiere decir que tal vez usted ya no va a diseñar para 1000 vehículos, va a diseñar para 2000. Puede ser que esos 2000 vehículos no pase, ¿verdad? Entonces usted diga, bueno, ok, en el presente teníamos 1000 vehículos, pero ya luego fueron aumentando, digamos, a 1500. Pero como usted lo había diseñado para 2000, no va a tener problema en la carretera porque usted ya se había preparado para una solicitación del futuro. Lo mismo pasa para cualquier tipo de proyecto, ¿verdad? Imaginémonos que usted dice que va a diseñar una vivienda. La vivienda puede ser que el cliente le diga, fíjese que ahorita nosotros queremos construir, queremos hacer una vivienda y tal vez solamente la ocupamos para 2 personas. Tal vez es una pareja que se acaba de casar. El factor de seguridad de 1 es que usted le haga caso y usted diga, voy a diseñar para un piso, ¿verdad? Y tal vez el cliente le diga, no se preocupe, nosotros no tenemos pensado hacer losa, ni construir, ni nada. Diséñala para un nivel. Y usted hace la cimentación, construye las paredes y digamos que dentro de algunos meses le dice el cliente que ya no la ocupa para un solo nivel, sino que digamos que la señora pues ahora está embarazada y que ocupan otra habitación. Usted no le va a decir, ¿verdad?, que va a demoler la casa y que va a hacer las cimentaciones otra vez desde cero, porque él primero le había dicho que solo ocupaba un nivel, ¿verdad? No le va a aceptar el cliente que usted le diga que todo lo que ya había hecho lo va a demoler y que ahora hay que volver a empezar desde cero, ¿no? ¿Verdad?
Usted desde el momento que lo busca para que haga el diseño de una vivienda, aunque no se lo digan, ya debería usted más o menos de suponer que lo más seguro es que la casa no va a tener un nivel, pero aunque el cliente le diga solo diseñela para un nivel, usted ya desde el momento en el que se pone a hacer los cálculos debería más bien de imaginarse, ¿verdad?, que la vivienda va a tener más y que por lo tanto pues usted va a diseñar la cimentación y el resto de la estructura para que tenga, por ejemplo, 2 niveles o 3 niveles, ¿verdad? Entonces el día de mañana que él venga y diga voy a demoler la casa o voy a remodelarla, ya no va a tener que tocar la cimentación, ¿verdad? Porque probablemente le va a consultar, ingeniero, ¿puedo hacer entonces una losa sobre la casa? ¿Y usted qué le va a decir, verdad? Si diseñó con un factor de 1, le va a decir que no, ¿verdad? Pero si diseñó, por ejemplo, con un factor de seguridad mayor, le va a decir que no hay problema, ¿verdad? Que puede incluso colocar la cantidad de otro nivel si quiere, ¿verdad? Bueno, entonces, dependiendo de la importancia de la estructura, ese nivel puede ir incrementándose, ¿verdad? O sea, que una estructura que tenga, por ejemplo, un factor de seguridad de 3, quiere decirte que básicamente es un factor que tiene el triple de confianza que un factor de seguridad de 1. Un factor de seguridad de 3 significa que básicamente usted tiene, digamos, el 3 veces, ¿verdad?, diseñado la capacidad y la confianza de que ese proyecto está bien. Y si usted tiene un factor de seguridad de 5, quiere decir todavía que su proyecto es todavía mucho más seguro, ¿verdad? Porque es como que usted diga, usted está, digamos, exagerando las cosas 5 veces, de manera de que si se presenta una catástrofe no debería usted tener problemas, ¿verdad? Porque usted va a decir, no, yo me imaginé, por ejemplo, una situación peor. Si usted va a diseñar, digamos, un edificio, va a decir, bueno, no hay problema porque yo lo pensé para tenerlo, digamos, totalmente lleno. Si usted va a diseñar una carretera, de igual manera, ¿verdad? Usted va a decir, no, yo diseñé con un factor de seguridad de 5. Quiere decir que aunque haya aumentado la cantidad de tráfico vehicular en esa zona, no me voy a preocupar porque yo pensé en un factor de seguridad, ¿verdad? Y así para todo tipo de construcción se debería de hacer de esa manera, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? El valor de N dice resistencia verdadera entre resistencia requerida. Veamos lo demás. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo que es una estructura, ¿verdad? Todos esos son estructuras, ¿verdad? ¿Por qué se puede decir que las 4 que están ahí son estructuras? ¿Qué tienen en común un árbol, una silla, una persona y un edificio? ¿Qué hora lo va a hacer? ¿A la prueba ahorita? Ah, ok. Véngase para acá entonces. Los apoyos. ¿Qué más? ¿Por qué los apoyos? ¿Cuál sería el apoyo del árbol? La raíz, ¿verdad? La raíz. Lo que tenga de raíz, de eso va a depender el equilibrio del resto del árbol, ¿verdad? En el caso de las sillas, las patas de la silla, ¿verdad? Entonces nosotros digamos que tenemos la noción, ¿verdad?, de que de acuerdo al número de patas que tenga una silla, así va a ser, digamos, su capacidad de poder, digamos, tener resistencia, ¿verdad?, de poderse comportar también con respecto a lo que van a ser las cargas, ¿verdad? En el caso del ser humano, están nuestros pies, ¿verdad? Nuestros pies se encargan precisamente de mantener el equilibrio del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en la escuela, nos enseñaban que existían diferentes tipos de sistemas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Recuerdan cuando les tocó tal vez hacer ahí algún dibujo de, por ejemplo, del sistema nervioso, ¿verdad? Y nosotros graficábamos ahí las venas, las arterias, ¿verdad? ¿Qué otros sistemas recuerdan haber visto en la escuela del cuerpo humano? Ajá, por ejemplo está el sistema, ¿cómo se llamaba el que hablaba del esqueleto? Esquelético, dicen ahí, óseo, ¿va? El sistema óseo, ¿verdad? El sistema óseo, entonces le enseñaban a uno que todos tenemos, ¿verdad?, prácticamente huesos, que son los que se encargan prácticamente de sostener lo demás, ¿verdad? Los huesos son los que se encargan de sostener los músculos, las arterias, ¿verdad?, los órganos vitales, como por ejemplo el estómago, ¿cómo se llama?, el intestino. Había un sistema digestivo también, ¿verdad? El sistema digestivo le enseñaban a uno, ¿verdad?, dónde estaba la laringe, la faringe.
faringe, el estómago, los intestinos, todo eso, ¿verdad? Entonces, básicamente nosotros, como seres humanos, también somos estructuras, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en común apoyos, tenemos un sistema que en este caso puede ser el sistema óseo, que esté relacionado con los huesos, ¿verdad? Y que obviamente pues eso es lo que hace que nosotros también seamos una estructura, ¿verdad? Ahora bien, vamos de tipos de estructuras a tipos de estructuras, ¿verdad? Hay estructuras grandes, ¿verdad? Hay estructuras pequeñas, hay estructuras medianas, hay estructuras estéticas, ¿va? Hay estructuras que no son tan estéticas, ¿verdad? Lo mismo que pasa con los edificios. Hay edificios raros, hay edificios bonitos que usted dice, ese edificio me gusta, pero hay edificios que no, ¿verdad? Entonces lo mismo acá, por ejemplo, nosotros vemos que dentro del análisis de un edificio estaría la parte de los elementos, ¿verdad? Donde están las cimentaciones, donde están las vigas, donde están las columnas, o sea, todo eso que está ahí forma parte de la estructura, ¿verdad? Eso es parte del sistema, por decirlo así. Entonces eso es lo que tenemos nosotros en común. Veamos qué es lo que vamos a hablar entonces. Ya que vamos a hablar de esfuerzos permisibles, acuérdense que en el primer parcial nosotros habíamos dicho que todo lo que íbamos a estar hablando aquí iba a estar relacionado con esa palabra, ¿verdad? Iba a estar relacionado con lo que es esfuerzo y con lo que es deformación. Entonces casi todos los días, si ustedes se fijan, hablamos de esas palabras. Ya hemos visto el esfuerzo normal, ya hemos visto el esfuerzo cortante, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo nosotros dentro del tema. Y vamos a hablar entonces a qué se refiere eso. Dice, al aplicar un factor de seguridad con respecto al punto de fluencia, obtenemos un esfuerzo permisible o esfuerzo de trabajo que no debe exceder ninguna parte de la estructura, ¿verdad? ¿Qué es un esfuerzo permisible? Un esfuerzo permisible es la resistencia a la fluencia. Ojo que cuando decimos fluencia nos estamos refiriendo solo a la tensión, ¿verdad? Porque en el libro, más que todo, el libro le da importancia a lo que es el acero. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estuvimos viendo en el primer parcial la teoría, habíamos visto la gráfica, ¿verdad? La gráfica de esfuerzo de formación, ¿verdad? Y esa gráfica la habíamos visto como un ejemplo de lo que era el acero, ¿verdad? Porque decíamos que el acero tenía varias etapas de lo que es el comportamiento. Entonces por eso es que habla también el libro de la palabra fluencia. Pero no quiere decir que solo se aplica para la tensión, ¿verdad? Sino que también se puede aplicar también para lo que es la compresión. Entonces la resistencia a la fluencia dividida entre el factor de seguridad es igual al esfuerzo. Entonces en nuestro caso vamos a calcular cargas permisibles. Cuando hablamos de cargas permisibles, es como que nosotros estemos ahora despejando en vez de esfuerzo, despejando para la carga. Entonces, si nosotros vemos acá, aparece prácticamente la explicación de la carga permisible de esa manera. Entonces ya la vamos a revisar. Aquí, por ejemplo, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de esfuerzo, en términos generales, la fórmula que era lo que nos decía, que un esfuerzo es que carga entre áreas, fuerza entre áreas, no importa si usted le pone P o le pone B o X o cualquier letra que usted quiera acá, pero básicamente es una carga entre un área. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este tema, por decirlo así? En este tema se supone que nosotros ya vamos a conocer el esfuerzo, en algunos de los casos. Y por lo tanto, la pregunta que nos van a hacer va a ser el área o encontrar la fuerza, ¿verdad? Puede ser que nos diga que nosotros diseñemos un área para poder soportar diferentes fuerzas. O puede ser que nos diga el ejercicio que calculemos una carga permisible para que se produzca ese determinado esfuerzo. Entonces, si nosotros despejamos para P, este valor de área que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad? Entonces, básicamente una carga, que es lo que estaba diciendo el ejercicio, una carga llamada permisible, lo que nos está dando es el valor de la fuerza que hace que se produzca ese determinado esfuerzo multiplicado por un área. Entonces esta es como quien dice la fórmula, ¿verdad? Que nosotros estaríamos trabajando acá. Fuerza permisible, esfuerzo permisible multiplicado por área. Entonces a partir de aquí es que nosotros vamos a comenzar a desarrollar lo que son los ejemplos. Entonces veamos aquí lo que tenemos. Copien ahora
ese ejemplo número 4, ¿verdad? Que es el que vamos a comenzar a explicar. En la figura se muestra un larguero que es un tubo hueco de diámetro externo de 3.125 pulgadas. Vamos a anotar aquí los datos para que los vayamos acá viendo. Dice que es un tubo hueco, ¿verdad? Vamos a ver esto aquí. Entonces el valor del diámetro externo es de 3.125 pulgadas. Imaginémonos que sería este valor que está acá. 3.125 pulgadas. Y el diámetro interno, o sea, lo que está aquí adentro, sería de esto, ¿verdad? De 2.750, Eva. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice después? El pasador tiene un diámetro de 1 pulgada. Vamos a anotarlo entonces aquí aparte. El diámetro del pasador. Entonces va a tener eso, ¿verdad? Va a tener 1 pulgada. Y las dos placas de conexión tienen un espesor de media pulgada. Entonces lo vamos a colocar así como un espesor T, que vendría a ser entonces de 0.5 pulgadas. Bueno, calcule el valor de la fuerza permisible de manera que se obtenga lo siguiente, ¿verdad? En el inciso A dice un esfuerzo normal permisible de compresión en el larguero de 11 KSI. Bien, entonces en el inciso A, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando un esfuerzo, ¿verdad? Y es un esfuerzo normal, o sea, es un valor de P sobre A. Me está diciendo que va a existir un esfuerzo normal permisible de compresión que vale 11 KSI. Eso es lo que me está dando de dato. Ahora bien, ¿de qué objeto me está hablando en el inciso A? Está hablando del larguero A. ¿Cuál sería el larguero? De acuerdo a lo que podemos ver aquí en la imagen, el larguero es esto. Esto que está acá es el larguero. Entonces, no está hablando de 2 sólidos ni de 3 sólidos, ¿verdad? Está hablando de un solo sólido. Si está hablando de un solo sólido, entonces se quiere referirse a esto. Se va a referir precisamente a la forma que va a tener justamente el larguero. Lo cual quiere decir que para calcular el área, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué fórmula tendríamos que hacer? Compañero que se movió. ¿Lo cambiamos de lugar? El diámetro interno. La diferencia de los diámetros, ¿va? El diámetro externo al cuadrado menos el diámetro interno al cuadrado sobre 4. Bien, entonces ese sería el paso que necesitamos realizar, ¿verdad? Entonces acá vamos a tener nosotros, vamos a sustituir, ¿verdad? El diámetro externo dice que mide 3.125, esto lo vamos a elevar al cuadrado, y vamos a restar el diámetro interno, que sería 2.75 al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 4. Entonces ahí tendríamos que tomar en cuenta
precisamente que esa va a ser el área. ¿Cuánto? 1.73 pulgadas cuadradas. Veamos entonces, alguien que revise ahí. 1.73 dice su compañera también. 1. 1.73. Bien, entonces ese sería el valor del área, ¿verdad? Lo cual significa que el ejercicio, como me pide calcular la carga permisible, acordémonos que vamos a multiplicar el esfuerzo por el área, ¿verdad? O sea que nuestro procedimiento se va a centrar en multiplicar 11 KSI, ¿verdad? ¿Qué quiere decir KSI? Kilolibras, ¿verdad? Correcto, sería kilolibras sobre pulgada cuadrada. Lo cual significa que si lo multiplicamos por un área, se van a cancelar las pulgadas cuadradas, ¿verdad? Con las pulgadas cuadradas. Y obviamente pues nuestro resultado va a ser una carga. En este caso va a estar expresada en kilolibras. ¿Quién tiene el valor ahí de la multiplicación? .03, estas son kilolibras, ¿verdad? Lo cual significa entonces que la carga que necesito aplicar en ese larguero tiene que ser entonces 19.03 kilolibras para que se produzca un esfuerzo de 11 KSI. Ese sería entonces el esfuerzo permisible. Veamos entonces ahora el siguiente inciso. En el inciso B, ¿qué es lo que nos está diciendo, verdad? El inciso B dice que necesitamos que se produzca un esfuerzo portante permisible en el pasador y que tenga que ser de 7 KSI. Entonces, si es un esfuerzo portante, generalmente en el libro el esfuerzo portante se representa así, ¿verdad? Para poderlo diferenciar del esfuerzo normal. Entonces, en este capítulo probablemente ustedes vean que dentro de los enunciados o dentro de los ejercicios va a aparecer esta simbología, ¿verdad? Pero ya sabemos nosotros, de acuerdo a la teoría, que lo que estamos haciendo es dividiendo fuerza entre área, ¿verdad? No importa qué letras estemos usando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? El inciso B, ¿de qué objetos nos habla el inciso B? Solamente nos está hablando del pasador, ¿verdad? No nos está hablando de dos cosas, no nos está hablando de dos sólidos, solo uno. En este caso es el pasador. ¿Y qué característica tiene el pasador? El pasador dice que tiene 1 pulgada y está hablando de un diámetro, ¿verdad? Y si está hablando de un diámetro, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Quiere decir, fíjense bien, quiere decir entonces que el área tiene que ser obviamente un círculo, ¿verdad? Aquí nos está refiriendo el pasador. Y por lo tanto, en este análisis debemos de tomar en cuenta que se va a producir un esfuerzo portante. Pero ¿por qué el esfuerzo portante va a ser doble, ¿verdad? Va a ser doble porque aquí usted tiene que tomar en cuenta que a pesar de que no estamos viendo la placa de conexión, el esfuerzo portante se va a producir en estos dos lados. O sea, prácticamente esto se puede agrietar acá o se puede agrietar al otro lado, ¿verdad? Entonces, aunque solamente estemos hablando del pasador, vamos a calcular el área como un área doble, ¿verdad? Y vamos a multiplicar pi por el diámetro del pasador elevado al cuadrado dividido entre 4. Entonces veamos, aquí tendríamos 2 veces pi
El diámetro del pasador se sabe que es de 1 pulgada, se eleva al cuadrado y se divide entre 4. Entonces, si me ayudan ahí a encontrar el... Vamos a despejar para la carga, ¿verdad? No importa si le llamamos B o le llamamos P, pero es una carga permisible. Multiplicando el valor del esfuerzo por el área, ¿verdad? De nuevo. Entonces el esfuerzo, el ejercicio dice que debe ser de 7, creo, ¿verdad? 7 KSI es lo que dice el enunciado. Entonces de igual manera, pues aquí tendríamos este valor, 7 kilolibras sobre pulgada cuadrada. La vamos a multiplicar por el área de 1.57 pulgadas cuadradas. Entonces acá, jóvenes, se cancelan las pulgadas cuadradas. Y es 99. Estos son kilolibras siempre, ¿verdad? Ese va a ser el esfuerzo permisible que se va a producir en el pasador. La carga, ¿verdad? Bueno, esa es la respuesta para el inciso B. Nos hace falta entonces ahora el último, ¿verdad? El inciso C. ¿De qué habla el inciso C? Aquí en el inciso C dice que vamos a calcular un esfuerzo normal permisible entre las placas y el pasador. Entonces ya nos está hablando de dos objetos, ¿verdad? Ya no solamente nos está hablando de uno. Tenemos que intersectar, entonces, ¿cuál es la zona en común entre la placa y el pasador? Entonces vamos a tomar en cuenta, ¿verdad?, que el esfuerzo que nos está dando es un esfuerzo normal. Va a ser con esta fórmula otra vez. Y ese valor es igual a 9, dice aquí, ¿verdad? Vale 9 KSI. Y vamos a tratar de graficar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí vamos a tener nosotros, prácticamente imaginémonos, y aquí vamos a tener el pasador viéndolo de lado. Entonces este valor sería el diámetro, que sabemos que vale 1 pulgada. Ese es el valor del diámetro del pasador. Y como ahora se está intersectando con las placas, debemos de tomar en cuenta cuánto es el espesor de las placas. Entonces el espesor de las placas es como que nosotros lo grafiquemos aquí. ¿Verdad? También las placas van a ser más delgadas. Y las placas van a estar en ambos lados, ¿verdad? O sea, no sé si lo visualizan, ¿verdad? Porque yo no puedo aquí rayar el televisor porque no me lo van a cobrar. Pero aquí hay una placa y aquí al otro lado se ve la otra, ¿va? Entonces básicamente es como que usted tenga, digamos, el pasador así y una placa está acá y la otra placa está acá, ¿verdad? Está sujetándolo de dos lados. Entonces por ese motivo, por estas dos placas, es que se dice que el cortante se le llama cortante doble, ¿va? Porque va a estar aplicado en dos lados. Entonces acá estuvo, póngalo ahí si quieren. Entonces miren, aquí tendríamos esto, ¿eh? Esta zona de acá es la que va a ser la zona de intersección y por lo tanto es lo que nos interesa analizar. Entonces decíamos, ¿qué medida es esta? El espesor de la placa, ¿verdad? Ese va a ser el valor que tendremos nosotros acá, ¿verdad? El espesor de la placa, que dice que vale media pulgada, o sea 0.5 pulgadas. Entonces vamos a calcular el área, ¿verdad? El área va a ser doble por el hecho de que se produce en estos dos puntos, como estábamos explicando. Y vamos a multiplicar dos veces el
la placa, o sea, 0.5 por 1. O sea que esta área va a ser igual a 1, que es una pulgada cuadrada, ¿cierto? Una pulgada cuadrada de área. Entonces vamos a despejar para la carga, ¿verdad? La carga permisible. La carga permisible va a ser la multiplicación del esfuerzo por el área. Entonces el esfuerzo tiene 9 kilolibras sobre pulgada cuadrada y el valor del área solo tiene una pulgada cuadrada. Entonces el valor de la carga permisible quedaría de 9 kilolibras, ¿verdad? Ya que se van a cancelar aquí las pulgadas cuadradas de ambos lados. Y esta vendría a ser la respuesta del inciso C. Ahí quedaría entonces ya resuelto. Imaginémonos que estos resultados que nosotros tenemos acá es porque queremos determinar el orden en el cual se van a producir las fallas en esa estructura. Y esos valores que tenemos nosotros de las cargas P, lo que nos están reflejando es cuál es el valor máximo de fuerza que pueda soportar cada elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros aplicamos una carga entre 0 y 8 kilolibras, ¿pasa algo sobre la estructura? No, ¿verdad? No pasa nada, entre 0 y 8. Si aplicamos 9 kilolibras, ¿qué es lo que le va a pasar a la estructura? ¿Dónde va a comenzar a agrietarse? Cuando alcanza 9. En las placas, en las placas y en el pasador, ¿va? Porque fue cuando hicimos la comparación del inciso C, ¿verdad? La carga llegó a 9 y ya comenzó a fallar estas dos cosas. Sí, porque este es el permisible. Como quien dice, es el valor máximo. Ya si usted se pasa de 9, 9.1, 9.2, ya se produce la grieta. En 9 no, correcto. En 9 es como quien dice, es el límite. Si pasa de 9, ya lo vamos a empezar a ver en la estructura. Ya vamos a ver nosotros entonces grietas y deformación ahí, ¿verdad? Entonces la cuestión es, vamos a ver que empiezan a aparecer grietas a partir de 9 prácticamente. En las dos cosas, ¿verdad? En las placas y el pasador. Entre 9 y 11 casi, ¿verdad? Entre 9 y 11, ¿qué es lo que va a fallar? El pasador, ¿verdad? Quiere decir que ya las placas aquí ya se agrietaron las placas totalmente. Entre 9 y 11 fallan las placas, ¿va? Porque las placas solo soportaban 9. Ya luego alcanzamos 11. Y en 11 se comienza entonces a producir grietas en el pasador, ¿verdad? Ahí vamos a tener nosotros entonces ya la falla en el pasador. Y entre 11 y 19.3 estaría fallando el larguero, ¿verdad? Entonces si a usted lo llaman y le dicen, ingeniero, fíjese que se produjo una falla en la estructura, explíquenos qué pasó ahí. Entonces tenemos que hacer este análisis, ¿verdad? Y empezar a decir, fíjense que a pesar de que yo no estaba ahí, pero ya hice el análisis, cómo fue que se empezaron a producir las fallas. Primero fallaron las placas. Este era el error. Esta placa era muy delgada, ¿verdad? Este espesor de 0.5 pulgadas quiere decir que era muy delgado, ¿verdad? Entonces la falla no se produjo en el larguero, a pesar de que la carga estaba cayendo aquí, ¿verdad? Lo primerito que falló fueron las placas. Después, en el orden
Después falló el pasador, o sea, el diámetro. Teníamos que haberlo aumentado, ¿verdad? Y por último, falló el larguero, porque puede ser que alguien le diga, es que fíjese que esa estructura, ese larguero tenía que haber sido más ancho. Pero no fue eso lo primero que falló, ¿verdad? Ya vimos entonces que de acuerdo a los cálculos, primero falló las placas, ¿verdad? Eso era lo que realmente teníamos que reforzar. Entonces, si existe una catástrofe, ese es el orden, ¿verdad? En el que se produjo las cosas. Se supone que más bien nosotros lo deberíamos de hacer antes, ¿va? Antes de que se produzca el problema, ¿va? Entonces usted va a decir, vamos a diseñar una estructura. Bueno, entonces fíjense que este espesor de placa no lo encontramos, o mejor dicho, este espesor de placa es muy delgado, hay que tratar de colocarlo un poquito más grueso, ¿verdad? ¿Por qué le van a decir ustedes? Bueno, ahí está la explicación. Se produce un esfuerzo cortante de 9 KSI y por lo tanto yo necesito que ese esfuerzo, ¿verdad? Lo vamos a reducir ampliando el espesor de la placa, ¿verdad? Ese sería, digamos, el orden. Bueno, no sé si hay dudas entonces.